182. Rickettsiosis. Las rickettsias constituyen un grupo heterogéneo de cocobacilos y bacilos gram negativos cortos pequeños, intracelulares obligados, y de ellos muchos son transmitidos por vectores como garrapatas, ácaros, pulgas o piojos. Salvo el tifus transmitido por piojos, los seres humanos son hospedadores accidentales. Las rickettsias, Coxiella burnetii, Rickettsia prowazekii y Rickettsia tipi tienen la capacidad perfectamente corroborada de vivir largo tiempo fuera del reservorio o del vector y ser en extremo infectantes. Basta inhalar una sola Coxiella para originar neumonía. Entre las amenazas del bioterrorismo están la posibilidad de ocasionar enfermedades graves y muy infecciosas después de inhalar microorganismos como Rickettsia prowazekii, Rickettsia rickettsii, Rickettsia tipi, Rickettsia connori y Coxiella burnetii. Capítulo S2. Las infecciones clínicas con rickettsias pueden clasificarse según 1, la taxonomía y diversas características microbianas de los agentes, que pertenecen a 7 géneros: Rickettsia, Orientia, Ehrlichia, Anaplasma, Neoricketsia, Candidatus neo-Ehrlichia, y Coxiella. 2. Epidemiología, o 3. Manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas de todas las presentaciones agudas son similares en los primeros 5 días. Fiebre, cefalea y mialgias con o sin náusea, vómito y tos. Al evolucionar el trastorno, las manifestaciones varían de una enfermedad a otra e incluyen la aparición de máculas, maculopápulas o vesículas, escaras, neumonitis y meningoencefalitis. Dados los múltiples agentes etiológicos con distintos mecanismos de transmisión, distribuciones geográficas y manifestaciones de la enfermedad, la consideración de las rickettsiosis como una sola entidad presenta dificultades complejas. Cuadro 182, 1. Confirmar el diagnóstico etiológico de la rickettsiosis es tarea muy difícil en la etapa aguda, y para establecer el diagnóstico definitivo es indispensable el estudio de muestras pareadas durante la convalecencia. La sospecha clínica seria se basa en datos epidemiológicos, antecedentes de exposición a vectores o animales reservorios, viaje a sitios endémicos, manifestaciones clínicas, que a veces consisten en erupción o escara, y datos característicos de laboratorio, como trombocitopenia, recuentos normales o bajos de leucocitos, mayor concentración de enzimas hepáticas e hiponatremia. La sospecha anterior debe obligar a iniciar de inmediato el tratamiento empírico. La doxiciclina es el fármaco de elección para casi todas estas infecciones. Solo Coxiella burnetii origina enfermedad crónica como hecho corroborado. Otro microorganismo, Rickettsia prowazekii, origina la enfermedad de Brill sin ser por recrudecimiento, cuando la infección latente se reactiva años después de que mostró resolución el episodio agudo. Las rickettsiosis en que predomina la fiebre pueden mostrar resolución sin seguir adelante en su evolución. Sin embargo, después de manifestaciones iniciales inespecíficas, los trastornos pueden seguir una o varias de las siguientes evoluciones clínicas. 1. Aparición de máculas o maculopápulas. 2. Aparición de una escara en el sitio en que la garrapata o ácaro extrajo sangre. 3. Aparición de exantema vesiculoso, a menudo en la rickettsiosis pustulosa y la fiebre por garrapatas africanas. 4. Aparición de neumonitis con opacidades en la radiografía de tórax, estertores o ambos signos fiebre Q y casos graves de la fiebre exantemática de las montañas rocosas, fiebre exantemática del Mediterráneo, tifus por piojos, ehrlichiosis monocitotrópica humana, anaplasmosis granulocitotrópica humana, tsutsugamushi, fiebre fluvial japonesa, y tifus murino. 5. Aparición de meningoencefalitis, fiebre por piojos y casos graves de fiebre exantemática de las montañas rocosas, fiebre fluvial japonesa, ehrlichiosis monocitotrópica humana, tifus murino, fiebre exantemática del Mediterráneo y en raras ocasiones fiebre Q. Y 6. Hipotensión progresiva y falla de múltiples órganos, como se observa en la septicemia o síndrome de choque tóxico, fiebre exantemática de las montañas rocosas, fiebre exantemática del Mediterráneo, tifus por garrapatas, tifus murino, fiebre fluvial japonesa, ehrlichiosis monocitotrópica humana y anaplasmosis granulocitotrópica humana, y la neoehrlichiosis. Los datos epidemiológicos que hacen sospechar la transmisión de un patógeno particular son:
1. Exposición ambiental a garrapatas, pulgas o ácaros durante la estación de actividad de la especie vectora de la enfermedad en la región geográfica apropiada, fiebre exantemática y rickettsiosis tipo tifus, fiebre fluvial japonesa, ehrlichiosis y anaplasmosis. 2. Viajar a una región geográfica endémica o vivir en ella, durante el periodo de incubación, cuadro 182, 1. 3. Haber estado en contacto con rumiantes, gatas y perras durante el parto, fiebre Q. 4. Exposición a ardillas voladoras, infección por Rickettsia prowazekii, y 5. Antecedente de tifus por piojos, tifus recrudescente. Algunos datos de laboratorio como trombocitopenia, en particular, en fiebre exantemática, rickettsiosis tipo tifus, ehrlichiosis, anaplasmosis y fiebre fluvial japonesa, recuentos normales o bajos de leucocitos, incrementos leves o moderados de aminotransferasas hepáticas séricas e hiponatremia, sugieren algunos mecanismos fisiopatológicos comunes. Para la aplicación de estos principios clínicos, epidemiológicos y de laboratorio habrá que considerar la posibilidad del diagnóstico de rickettsiosis y conocer las enfermedades específicas. Rickettsiosis transmitidas por garrapatas, ácaros, piojos y pulgas. Estas enfermedades, causadas por microorganismos de los géneros Rickettsia y Orientia de la familia Rickettsiaceae, son consecuencia de la infección endotelial y una mayor permeabilidad vascular. Las especies patógenas de Rickettsias tienen relación muy cercana, genomas pequeños, como resultado de la evolución reductiva que eliminó genes para la biosíntesis de moléculas disponibles dentro de la célula, y por costumbre se les separa en grupos causantes del tifus y de la fiebre exantemática, con base en sus antígenos lipopolisacáridos. Algunas enfermedades y los microorganismos que las causan, como Rickettsia africae, Rickettsia parkeri y Rickettsia civílica, son muy semejantes al grado que no necesitan descripciones separadas. En realidad, las similitudes entre la fiebre exantemática del Mediterráneo, Rickettsia conori y todas las cepas y Rickettsia maciliae, el tifo por garrapata del norte de Asia, Rickettsia civílica, la fiebre exantemática japonesa, Rickettsia japonica, y la fiebre exantemática de la isla Flinders, Rickettsia onei, rebasan por mucho sus variaciones menores. Las Rickettsiaceae que originan infecciones letales, en orden descendente de mortalidad, son Rickettsia rickettsii, fiebre exantemática de las montañas rocosas, Rickettsia prowazekii, tifus transmitido por piojos, Orientia tsutsugamushi, fiebre tsutsugamushi, Rickettsia conori, fiebre exantemática del Mediterráneo, Rickettsia tipi, tifus murino, y, en raras ocasiones, otros microorganismos que originan fiebres exantemáticas. Algunos agentes, por ejemplo, Rickettsia parkeri, Rickettsia africae, Rickettsia 364d, Rickettsia acari, Rickettsia eslovaca, Rickettsia onei, Rickettsia felis, Rickettsia maciliae, Rickettsia helvetica, Rickettsia ilonghiangensis, Rickettsia schliemannii y Rickettsia monacensis, nunca se han documentado como causa de una enfermedad letal. Las Rickettsias grupo de la fiebre maculosa más prevalentes en Estados Unidos, Rickettsia amblyomatis, se ha asociado de manera circunstancial con la seroconversión asintomática en la mayoría de las personas y con enfermedad de resolución espontánea en otras. Fiebre exantemática de las montañas rocosas. Epidemiología. Esta enfermedad se identifica en 47 estados, prevalencia máxima en los estados de la zona sur central y suroriental de Estados Unidos, y también en Canadá, México, América Central y del Sur. La infección se transmite por Dermacentor variabilis, la garrapata canina americana en los 2/3 orientales de Estados Unidos y California. Por Dermacentor andersoni, la garrapata de la madera de las montañas rocosas, en el oeste de Estados Unidos. Por Rhipicephalus sanguineus, la garrapata canina parda, en México, Arizona y quizá en Brasil. Y por Amblyomma sculptum, Amblyomma mixtum, Amblyomma patino y Amblyomma cajenense, Amblyomma tonelliae y Amblyomma aureolatum en Centroamérica y Sudamérica. Mantenida sobre todo por la transmisión transovárica de una generación de garrapatas a la siguiente, Rickettsia rickettsii puede adquirirse mediante garrapatas no infectadas a través de la ingestión de sangre de pequeños mamíferos con rickettsiosis o al alimentarse junto a una garrapata infectada.
Las personas adultas se infectan durante la estación en que proliferan las garrapatas, en el hemisferio norte, de abril a septiembre, aunque algunos casos aparecen en invierno. La mortalidad era de 20 a 25% antes de contar con antibióticos. En la actualidad es de casi 3 a 5% y se debe más bien al retraso en el diagnóstico y el tratamiento. Es probable que el reporte reciente de una tasa relativamente baja de mortalidad, 0,4%, sea un artefacto relacionado con la abundancia de especies de Rickettsia grupo de la fiebre maculosa menos patógena y a un porcentaje bajo de casos con diagnóstico confirmado. En realidad, los coeficientes de letalidad por caso informados en los casos confirmados en Estados Unidos y partes de Arizona, en las que Rickettsia rickettsii es la única especie grupo de la fiebre maculosa infectante, son del 9 y 10%, respectivamente. El coeficiente de letalidad por caso es más alto entre los niños, menor de 10 años de edad, y en las últimas décadas de la vida, mayores de 70 años. Patogenia. Rickettsia rickettsii es inoculada en la dermis junto con las secreciones de las glándulas salivales de la garrapata, después de igual o más de 6 horas de succionar sangre. Las rickettsias se diseminan por vía linfohematógena a todo el cuerpo e infectan innumerables focos de células endoteliales contiguas. El periodo de incubación, que depende del inóculo, es de cerca de una semana, límites, 2 a 14 días. Las lesiones fundamentales de tejidos y órganos no son la trombosis oclusiva ni la necrosis isquémica. Más bien se incrementa la permeabilidad vascular y, como consecuencia, ocurren edema, hipovolemia e isquemia. El consumo de plaquetas origina trombocitopenia en 32 a 52% de los pacientes, pero rara vez aparece coagulación intravascular diseminada con hipofibrinogenemia. La activación de las plaquetas, la generación de trombina y la activación del sistema fibrinolítico parecen ser respuestas fisiológicas homeostáticas a la lesión endotelial mediante tapones hemostáticos no oclusivos. Manifestaciones clínicas. Al inicio de la enfermedad, cuando la persona acude por primera vez al médico, es difícil diferenciar fiebre exantemática de las montañas rocosas de muchas enfermedades virales que se resuelven en forma espontánea. Los síntomas más comunes en los primeros 3 días son fiebre, cefalea, malestar general, mialgias, náusea, vómito y anorexia. El estado del individuo se agrava cada vez más a medida que avanza la infección y el daño vascular. En una serie grande, solo se estableció un diagnóstico de presunción de fiebre exantemática de las montañas rocosas en una fase temprana de la evolución clínica en una tercera parte de los pacientes, que recibieron tratamiento ambulatorio apropiado. En el tercer nivel de atención muy a menudo se identifica la fiebre exantemática de las montañas rocosas solo cuando han aparecido manifestaciones tardías graves, al final de la primera semana o en la segunda semana en individuos que no recibieron tratamiento apropiado, no retornaron de inmediato al médico o al hospital o no ingresaron a una unidad de cuidados intensivos. La naturaleza progresiva de la infección se manifiesta claramente en la piel. Las erupciones se identifican solo en 14% de los pacientes en el primer día de la enfermedad y solo en 49% en las primeras 72 horas. Las máculas, 1 a 5 milímetros, aparecen primero en las muñecas y los tobillos, y luego abarcan el resto de las extremidades y el tronco. Más adelante, el daño más grave en los vasos origina hemorragia franca en el centro de la maculopápula y así surge una petequia que no desaparece al ser comprimida, figura 182.1. A veces esta secuencia de fenómenos se retrasa o se interrumpe con el tratamiento eficaz. Sin embargo, la erupción es una manifestación variable y surge en el 6º día o después en 20% de los casos, o no aparece en lo absoluto en 9 a 16% de los enfermos. Las petequias se identifican en 41 a 59% de los pacientes y aparecen en el 6º día o después de él en 74% de los casos que incluyen erupción. La afectación de las palmas de las manos y las plantas de los pies, a menudo considerada como signo de importancia diagnóstica, por lo general surge en una fecha relativamente ulterior, después del 5º día en 43% de los casos, o no surge en 18 a 64% de los pacientes. La hipovolemia origina hiperazoemia prerrenal y, en 17% de los casos, hipotensión.
La infección de la microcirculación pulmonar ocasiona edema pulmonar no cardiógeno. 12% de los enfermos tiene afectación grave de vías respiratorias, y 8% necesita respiración mecánica. La afectación del corazón que se manifiesta en la forma de disritmias se observa en 7 a 16% de los casos. Además de la insuficiencia respiratoria, el ataque al sistema nervioso central es el otro factor determinante del desenlace de la fiebre exantemática de las montañas rocosas. La encefalitis, cuyas manifestaciones iniciales son confusión o letargo, se observa en 26 a 28% de los enfermos. La encefalitis progresivamente grave, que se manifiesta por estupor o delirio, se identifica en 21 a 26% de los casos, en la forma de ataxia en 18%, coma en 10% y convulsiones en 8% de los enfermos. Se han señalado innumerables deficiencias neurológicas focales. La meningoencefalitis origina pleocitosis del líquido cefalorraquídeo en 34 a 38% de los individuos. Por lo general se observan entre 10 y 100 células por microlitro con predominio de mononucleares, aunque en algunas ocasiones hay más de 100 células por microlitro con predominio de polimorfonucleares. La concentración de proteínas en el líquido cefalorraquídeo aumenta en 30 a 35% de los casos, pero la concentración de glucosa suele ser normal. La insuficiencia renal, que suele ser reversible con la rehidratación, es causada por necrosis tubular aguda en casos graves con choque. El daño hepático en que hay incremento de las concentraciones séricas de aminotransferasa, 38% de los casos, se debe a la necrosis focal de hepatocitos individuales, sin insuficiencia hepática. La ictericia se reconoce en 9% de los casos y la mayor concentración de bilirrubina sérica en 18 a 30% de los pacientes. La hemorragia letal es rara. Aparece anemia en 30% de los pacientes y es grave en 11% de ellos, como para realizar transfusiones. La sangre se detecta en las heces o el vómito de 10% de los pacientes y algunas personas mueren después de una hemorragia masiva de tubo digestivo alto. Otros datos característicos en estudios de laboratorio clínico son concentraciones plasmáticas más altas de proteínas de la respuesta de fase aguda, proteína C reactiva, fibrinógeno, ferritina y otras, hipoalbuminemia e hiponatremia, en 56% de los casos, por la secreción apropiada de hormona antidiurética en reacción al estado hipovolémico. La miositis se observa solo ocasionalmente, acompañada de aumentos pronunciados de las concentraciones de creatina sinasa sérica, con rhabdomionecrosis multifocal. La afectación de los ojos consiste en conjuntivitis en 30% de los casos e ingurgitación de vena retiniana, hemorragias en llama, oclusión arterial y papiledema con presión normal de líquido cefalorraquídeo en otros más. Los enfermos no tratados suelen fallecer 8 a 15 días después del inicio de su enfermedad. Una variante infrecuente, la fiebre exantemática de las montañas rocosas fulminante, induce la muerte en el transcurso de 5 días de su inicio. Este cuadro fulminante se observa con más frecuencia en varones de raza negra con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y se puede vincular con un efecto indefinido de la hemólisis sobre la infección causada por la riquezia. Si bien las personas que sobreviven a la fiebre exantemática de las montañas rocosas por lo general recuperan el estado de salud previo, después de un cuadro grave pueden quedar secuelas permanentes, como deficiencias neurológicas y gangrena que obliga a amputar alguna extremidad. Diagnóstico. El diagnóstico de fiebre exantemática de las montañas rocosas en su fase aguda es más difícil de lo que se piensa. El factor epidemiológico más importante es el antecedente de exposición a un entorno que puede estar infestado de garrapatas, en un término de 14 días antes de que comenzara la enfermedad y en una estación en que haya posible actividad de los artrópodos. Sin embargo, solo 60% de los enfermos recuerda haber sido mordido por una garrapata en el periodo de incubación.
El diagnóstico diferencial en las primeras manifestaciones clínicas de fiebre exantemática de las montañas rocosas, fiebre, cefalea y mialgia sin erupción, incluye gripe, infección por enterovirus, mononucleosis infecciosa, hepatitis viral, leptospirosis, fiebre tifoidea, septicemia bacteriana por gram negativos o gram positivos, erlichiosis monocitotrópica humana, anaplasmosis granulocitotrópica humana, tifus murino, tifus selvático causado por ardillas voladoras y rickettsiosis exantémica. La náusea, vómito y dolor abdominal pueden sugerir enterocolitis. La hipersensibilidad abdominal como signo sobresaliente, a veces ha hecho que se practique la parotomía exploradora. La afectación del sistema nervioso central puede confundirse con meningoencefalitis bacteriana o viral. La tos, los signos pulmonares y las opacidades en las radiografías de tórax pueden hacer que el médico piense en bronquitis o neumonía como entidades diagnósticas. Durante los primeros 3 días de la enfermedad, solo 3% de los enfermos presenta la tríada clásica de fiebre, erupción y el antecedente de exposición a garrapatas. Cuando aparece la erupción hay que pensar en la posibilidad de fiebre exantemática de las montañas rocosas como diagnóstico. Sin embargo, muchas enfermedades consideradas en el diagnóstico diferencial también se manifiestan al principio con exantema, como rubéola, sarampión, meningococcemia, infección gonocócica diseminada, sífilis secundaria, síndrome de choque tóxico, hipersensibilidad a fármacos, la púrpura trombocitopénica idiopática o trombótica, el síndrome de Kawasaki y la vasculitis por complejos inmunitarios. Por lo contrario, cualquier persona en un área endémica con diagnóstico provisional de alguna de estas enfermedades puede tener en realidad fiebre exantemática de las montañas rocosas. Por eso, si se sospecha una infección viral durante la estación en que prevalece la fiebre exantemática de las montañas rocosas en un área endémica, no se olvidará jamás que la fiebre exantemática de las montañas rocosas puede simular esa enfermedad al inicio de su evolución. Si la enfermedad empeora en las siguientes 48 horas del inicio, es necesario que el médico valore de nuevo al paciente. El procedimiento serológico más común para confirmar el diagnóstico en la clínica es la inmunofluorescencia indirecta. Solo después de 7 a 10 días desde el comienzo, se detecta la cuantificación diagnóstica mayor de 64. La sensibilidad y la especificidad de la inmunofluorescencia indirecta para inmunoglobulina G son de 89 a 100% y 99 a 100%, respectivamente. La detección de inmunoglobulina M no es más sensible en la enfermedad temprana y está sujeta a reactividad cruzada inespecífica. Es importante saber que los estudios serológicos para identificar fiebre exantemática de las montañas rocosas suelen ser negativos cuando la persona acude por primera vez al médico y que el tratamiento no debe diferirse mientras se aguardan los resultados serológicos positivos. El único estudio diagnóstico que es útil en la fase aguda es el estudio inmunohistológico de una muestra de piel obtenida de una lesión eruptiva por Rickettsia rickettsii. El estudio de un fragmento de 3 milímetros de piel obtenida por técnica de sacabocado, de la lesión, muestra sensibilidad de 70% y especificidad de 100%. La amplificación por reacción en cadena de la polimerasa del ácido desoxirribonucleico de Rickettsia rickettsii en sangre periférica no tiene la sensibilidad suficiente. Si bien las rickettsias están en grandes cantidades en los focos muy infectados de células endoteliales, hay relativamente pocas en la circulación. El cultivo de las rickettsias por técnicas celulares es factible pero rara vez se realiza por problemas de bioseguridad. El incremento drástico reciente de la incidencia notificada de fiebre exantemática de las montañas rocosas guarda relación con el uso de serología de cuantificación única mediante el enzimo inmunoanálisis con reacción cruzada para el grupo de la fiebre exantemática. Solo en pocos casos es posible identificar la relación causal específica de Rickettsia rickettsii. En la actualidad, muchas personas con fiebre, pero sin fiebre exantemática de las montañas rocosas tienen anticuerpos con reacciones cruzadas, quizá por el contacto previo con Rickettsia amblyomyi, rickettsia del grupo que causa fiebre exantemática y que es muy dominante. Tratamiento: fiebre exantemática de las montañas rocosas. El fármaco de elección para tratar a niños y adultos con fiebre exantemática de las montañas rocosas es doxiciclina.
Ante la gravedad de la enfermedad, se considera la administración empírica e inmediata de este antibiótico en toda persona con un cuadro clínico congruente con el entorno epidemiológico apropiado. La doxiciclina se administra vía oral, o en presencia de coma o vómito, por vía intravenosa, en dosis de 100 miligramos por día cada 12 horas. Si se sospecha fiebre exantemática de las montañas rocosas en niños, se pueden administrar incluso 5 ciclos de doxiciclina con riesgo mínimo de que deje manchas en los dientes. En pacientes alérgicos a la doxiciclina, debe considerarse la desensibilización. Otros regímenes incluyen tetraciclina oral, 500 miligramos cada 6 horas. El empleo de cloranfenicol, un fármaco menos efectivo, solo se recomienda en embarazadas. Aunque está disponible en gran parte del mundo, el cloranfenicol es difícil de obtener en Estados Unidos. Cuando no está disponible, debe usarse doxiciclina. Existe poca evidencia que apoye la presencia de fenómenos adversos relacionados con la tetraciclina en madres, hepatotoxicidad, y fetos, tinción de los dientes temporales y teratogenia, que reciben doxiciclina. El fármaco contra las riquecias debe administrarse hasta la desaparición de la fiebre y la mejoría clínica, casi siempre 3 a 5 días después de la defervescencia. Los antibióticos beta-lactámicos, eritromicina y aminoglucósidos carecen de actividad en el tratamiento de fiebre exantemática de las montañas rocosas y los fármacos que contienen sulfas se asocian a más desenlaces adversos que la ausencia absoluta de tratamiento. Es escasa la experiencia clínica con fluoroquinolonas, claritromicina y acitromicina y por ello no son recomendables. Las personas con la forma muy grave de la enfermedad deben ser tratadas en unidades de cuidados intensivos y se administrarán con cuidado los líquidos para lograr perfusión ística óptima sin desencadenar edema pulmonar no cardiógeno. En algunos individuos muy graves, la hipoxemia obliga a la intubación y la respiración mecánica. La insuficiencia renal aguda oligúrica o anúrica exige el uso de hemodiálisis. En las convulsiones son necesarios los anticonvulsivos. La anemia o la hemorragia grave se tratan de inmediato con transfusiones de concentrado de eritrocitos o en el caso de la hemorragia con trombocitopenia profunda, habrá que transfundir plaquetas. Prevención. Evitar la mordedura de garrapatas es la única estrategia preventiva. El riesgo de infección disminuye con el uso de ropas protectoras y con repelentes de garrapatas, con la revisión del cuerpo 1 o 2 veces al día y con el retiro de los artrópodos antes de que inoculen riquecias. La doxiciclina profiláctica para la mordedura de garrapata no ayuda a evitar fiebre exantemática de las montañas rocosas. Fiebre exantemática del Mediterráneo, fiebre Boutonneuse, fiebre por mordedura de garrapata africana y otras fiebres exantemáticas transmitidas por garrapatas. Epidemiología y manifestaciones clínicas. Rickettsia connori prevalece en el sur de Europa, en África y la zona suroccidental y sur central de Rusia. Algunos nombres regionales del trastorno originado por este microorganismo son fiebre exantemática mediterránea, tifus por garrapatas de Kenia o de la India y fiebre exantemática israelí de Astracán. El trastorno se caracteriza por fiebre alta, erupción y, en muchos sitios geográficos, por una escara en el sitio de inoculación, tache en aire, en que la garrapata succionó sangre, la cual aparece antes del inicio de la fiebre. Se observa una variante grave de la enfermedad, con mortalidad de 50%, en diabéticos, alcohólicos o personas con insuficiencia cardíaca. La fiebre por picadura de garrapata africana causada por Rickettsia africae se observa en zonas rurales de países subsaharianos y en islas del Caribe y es transmitida por las garrapatas Amblyomma hebraeum y Amblyomma variegatum. El periodo promedio de incubación es de 4 a 10 días. La enfermedad leve consiste en cefalea, fiebre, una escara y linfadenopatía regional. Las garrapatas del género Amblyomma, una alta proporción está infectada con Rickettsia africae, suelen alimentarse en grupos y como consecuencia surgen múltiples escaras. La erupción puede ser vesiculosa, escasa o definitivamente no aparecer. Durante los viajes turísticos a países subsaharianos de África, la fiebre por garrapata africana es la ricketsiosis importada más a menudo a Europa y América del Norte. La enfermedad maculosa, un trastorno similar causado por la especie relacionada Rickettsia parkeri, es transmitida por Amblyomma maculatum y se encuentra en un porcentaje bajo de las garrapatas Amblyomma americanum en Estados Unidos.
También se transmite mediante Amblyomma triste en Sudamérica y Arizona, así como por Amblyomma tigrinum en Sudamérica. Rickettsia japonica origina la fiebre exantemática japonesa, que también aparece en Corea y China. Los microorganismos Rickettsia sibirica y Rickettsia longiangensis producen enfermedades similares en el norte de Asia. El tifus por garrapata de Queensland, causado por Rickettsia australis, es transmitido por Ixodes holochiclus. La fiebre exantemática de la isla Flinders, que toma su nombre de este sitio geográfico, aparece también en otras partes de Tasmania, en Australia continental y en Asia. Es causada por Rickettsia oneii. En Europa, los enfermos infectados por Rickettsia eslovaca después de la picadura invernal de Dermacentor muestran una enfermedad febril con una escara, por lo general en la piel cabelluda, y linfadenopatía regional dolorosa. Diagnóstico. El diagnóstico de las fiebres exantemáticas transmitidas por garrapatas se basa en signos clínicos y epidemiológicos, y se confirma con los datos serológicos y de inmunohistoquímica de la presencia de riquecias en muestras de piel, para biopsia, aislamiento de los microorganismos en cultivo celular, o reacción en cadena de la polimerasa del fragmento de piel para biopsia o de muestra de sangre. El diagnóstico serológico detecta anticuerpos contra antígenos que comparten la mayor parte de las riquecias del grupo de la fiebre exantemática, lo que retrasa la identificación de la especie causal. En una área endémica, se pensará en un posible diagnóstico de fiebres exantemáticas por riquecias en pacientes con fiebre, erupción o alguna lesión cutánea que consista en un área necrótica oscura o una costra rodeada de eritema. Tratamiento. Fiebres exantemáticas transmitidas por garrapatas. Los fármacos efectivos son doxiciclina, 100 mg 2 veces al día por vía oral durante 1 a 5 días, y cloranfenicol, 500 mg vía oral cada 6 horas por 7 a 10 días. Las embarazadas pueden recibir josamicina, 3 gramos por día vía oral por 5 días. Es importante no extrapolar los datos de la eficacia del tratamiento con claritromicina o acitromicina de niños con enfermedad leve a adultos o a pacientes con la forma moderada o grave de la enfermedad. Rickettsiosis exantemática. Rickettsia acari infecta a ratones y sus ácaros, Liponisoides sanguineus, lo que perpetúa los microorganismos por transmisión transovárica. Epidemiología. La rickettsiosis exantemática se identifica sobre todo en la ciudad de Nueva York, pero se han localizado casos en otras urbes y zonas rurales de Estados Unidos y Ucrania, Croacia, México y Turquía. La investigación de escaras en las que se sospecha la presencia de carbunco cutáneo producido por actos de bioterrorismo reveló que la rickettsiosis exantemática aparece con mayor frecuencia de la que se pensaba. Manifestaciones clínicas. Se forma una pápula en el sitio de la picadura y succión del ácaro, surge una vesícula central y después se transforma en una escara de una costra negra e indolora de 1 a 2,5 centímetros de diámetro, rodeada de un eritema, figura 182, 2. El crecimiento de los ganglios regionales en los que drena la escara sugiere propagación linfógena inicial. Después de un periodo de incubación de 10 a 17 días en el cual no se percibe la escara ni la linfadenopatía regional, el inicio se caracteriza por malestar general, escalofrío, fiebre, cefalea y mialgia. Entre 2 y 6 días después del comienzo, surgen máculas que evolucionan en forma seriada y se transforman en pápulas, vesículas y costras que curan sin dejar cicatriz, figura 182, 3. En algunos casos, el exantema sigue siendo maculoso o maculopapuloso. Algunos enfermos presentan náusea, vómito, dolor abdominal, tos, conjuntivitis o fotofobia. Sin tratamiento, la fiebre dura entre 6 y 10 días. Diagnóstico y tratamiento. Los datos clínicos, epidemiológicos y serológicos en la convalecencia establecen el diagnóstico de una rickettsiosis grupo de la fiebre maculosa que pocas veces se investiga más. La doxiciclina es el fármaco de elección. Fiebre exantemática transmitida por pulgas. Hay una rickettsiosis de aparición reciente en todo el mundo que es causada por Rickettsia felis. Es perpetuada por mecanismos transováricos dentro del territorio geográfico de la pulga felina Ctenocephalides felis y se ha dicho que la infección muestra gravedad moderada, con fiebre, exantema, cefalea y síntomas del sistema nervioso central, gastrointestinales y pulmonares. Tipus epidémico, transmitido por piojos. Epidemiología.
El piojo del cuerpo humano, Pediculus humanus corporis, reside en ropas de personas desaseadas y por lo general en zonas frías pobres. Los piojos se contagian de Rickettsia prowazekii cuando ingieren sangre de un individuo rickettsiámico. Las rickettsias se multiplican en las células epiteliales del intestino medio del piojo y son expulsadas con las heces del vector. El piojo infectado deja a la persona febril y deposita sus heces infectadas en el siguiente hospedador. En el momento en que succiona sangre, el individuo se autoinocula los microorganismos por rascado. El artrópodo termina por morir a causa de las rickettsias y por ello no transmite Rickettsia prowazekii a sus descendientes. El tifus endémico asola regiones azotadas por guerras y desastres. En 1997 en Burundi un brote afectó a 100.000 personas en campamentos de refugiados. En 1998 se produjo un pequeño foco en Rusia. Se han señalado casos esporádicos en Argelia y han surgido brotes frecuentes en Perú y Ruanda. Las ardillas voladoras de la zona oriental, Glaucomis volans, y sus piojos y pulgas perpetúan Rickettsia prowazekii en un ciclo zoonótico. La enfermedad de Brill Sincere es un padecimiento recrudescente que surge años después del tifus epidémico agudo, quizá como consecuencia de deterioro de la inmunidad. Rickettsia prowazekii permanece latente durante años. Su reactivación origina casos esporádicos de la enfermedad en poblaciones sin piojos o epidemias en poblaciones infestadas por estos parásitos. Está documentada la recrudescencia después del tifo relacionado con la ardilla voladora. Las rickettsias podrían ser microorganismos que se usen en ataques de bioterrorismo, capítulo S2. La infección por las especies Rickettsia prowazekii y Rickettsia rickettsii origina índices altos de letalidad. Los dos microorganismos ocasionan enfermedades difíciles de diagnosticar y son altamente infectantes cuando se inhalan en aerosoles. En el laboratorio se han creado microorganismos resistentes a tetraciclinas o cloranfenicol. Manifestaciones clínicas. Después de un periodo de incubación de 1 o 2 semanas, la enfermedad comienza en forma repentina, con signos como postración, cefalea intensa y fiebre que rápidamente llega a 38,8 o 40,0 grados. La tos es notable y afecta a 70% de los pacientes. Las mialgias suelen ser intensas. La erupción comienza en la mitad superior del tronco, por lo general al 5.º día para después generalizarse y abarcar todo el cuerpo, excepto la cara, las palmas de las manos y las plantas de los pies. Al inicio, el exantema es maculoso. Sin tratamiento se torna maculopapuloso, petequial y confluyente. La erupción a menudo no se identifica en la piel de personas de raza negra. 60% de sujetos africanos tiene tifus epidémico sin exantema. Es frecuente que haya fotofobia con hiperemia conjuntival y dolor ocular importantes. La lengua puede estar seca, parda y saburral. A menudo hay confusión y coma. En casos graves a veces aparecen necrosis cutánea y gangrena de los dedos de la mano, así como neumonía intersticial. Sin tratamiento, la enfermedad culmina en la muerte entre 7 a 40% de los casos y el desenlace depende en forma predominante del estado del hospedador. Los individuos con infecciones no tratadas presentan insuficiencia renal y afectación de múltiples órganos, en que suelen destacar las manifestaciones neurológicas. En general, 12% de los individuos con tifus epidémico tiene afectación neurológica. La infección que se asocia con las ardillas voladoras de Estados Unidos es más leve. No se sabe si esta enfermedad menos grave se explica por factores del hospedador, mejor salud, o virulencia atenuada. Diagnóstico y tratamiento. El tifus epidémico a veces es diagnosticado en forma errónea y se le designa como fiebre tifoidea en países tropicales, capítulo 160. En los sitios donde prevalece el tifus transmitido por piojos, casi nunca se cuenta con los medios, ni siquiera para practicar estudios serológicos. Las epidemias se identifican por diagnóstico serológico o inmunohistoquímico de un solo caso o por detección de Rickettsia prowazekii en un piojo de algún paciente. La doxiciclina, 100 mg cada 12 horas, se administra vía oral, si el paciente está en coma o tiene vómito, por vía intravenosa, y se continúa hasta 3 a 5 días después de la defervescencia. En condiciones epidémicas, puede intentarse una dosis oral única de 200 mg, aunque en algunos casos falla.
Es necesario valorar de manera individual a todas las embarazadas y tratarlas con cloranfenicol al inicio de la gestación, o si es necesario, con doxiciclina en fase tardía del embarazo. Prevención. La prevención del tifus epidémico consiste en erradicar los piojos del cuerpo. La ropa debe cambiarse con regularidad y lavarse con agua caliente. Los insecticidas pueden usarse cada 6 semanas para controlar la población de piojos. Tifus murino endémico. Epidemiología. Rickettsia tipi es perpetuada en ciclos de mamíferos hospedadores / pulgas y el nicho zoonótico clásico son las ratas, Ratus ratus y Rickettsia norvegicus, y la pulga de la rata oriental, Xenopsilla cheopis. Las pulgas se contagian con Rickettsia tipi de ratas rickettsiámicas y transportan el microorganismo durante toda su vida. Las ratas y los seres humanos no inmunes se infectan cuando las heces de ratas con abundantes rickettsias contaminan las lesiones pruriginosas de las picaduras. Con menor frecuencia, la picadura de pulga transmite los microorganismos. La transmisión también puede ocurrir por la inhalación de rickettsias en aerosol, provenientes de heces de pulgas. Las ratas infectadas parecen sanas, aunque muestran ricketsemia durante cerca de 2 semanas. El tifus murino aparece sobre todo en Texas y el sur de California, donde no se observa el ciclo clásico de rata / pulga y es notable el ciclo de pulgas de zarigüeyas / gatos, Ctenocephalides felis. En forma global, el tifus endémico aparece todo el año y lo hace principalmente en zonas cálidas, a menudo costas, en los trópicos y los subtrópicos, en los que tiene una prevalencia alta, aunque con frecuencia no se le identifica. La incidencia es máxima de abril a julio en el sur de Texas y durante los meses cálidos del verano y comienzos del otoño en otros sitios geográficos. Las personas rara vez recuerdan haber estado expuestas a las pulgas, aunque se ha notificado en cerca del 40% de los casos la exposición a animales como gatos, zarigüeyas y ratas. Manifestaciones clínicas. El periodo de incubación del tifus murino experimental es de 11 días, en promedio, lunites, 8 a 16 días. Entre 1 y 3 días antes de que comiencen el escalofrío y la fiebre, se manifiestan cefalea, mialgias, artralgias, náusea y malestar general. Casi todos los enfermos tienen náusea y vómito al inicio de la enfermedad. Sin tratamiento, la enfermedad dura aproximadamente 12 días, límites, 9 a 18 días. El exantema aparece solo en 13% de los individuos que acude por primera vez al médico, por lo general unos 4 días después de comenzar la fiebre, aparece unos 2 días después en la mitad de los enfermos restantes y nunca se manifiesta en los demás. Para detectar las primeras máculas se revisan con cuidado las axilas o la cara interna del brazo. Después, el exantema se torna maculopapuloso y abarca el tronco con más frecuencia que las extremidades, rara vez es petequial y solo en contadas ocasiones afecta cara, palmas de las manos o plantas de los pies. Se identifica una erupción solo en 20% de individuos con piel muy pigmentada. La afectación pulmonar suele ser un signo sobresaliente. 35% de los enfermos tiene tos no productiva y 23% de los sujetos a quienes se practica radiografía de tórax tiene densidades pulmonares por neumonía intersticial, edema pulmonar y derrames pleurales. El signo pulmonar más frecuente es el de estertores en ambas bases. Algunas manifestaciones menos comunes son dolor abdominal, confusión, estupor, convulsiones, ataxia, coma e ictericia. En los estudios de laboratorio clínico a menudo se identifica anemia y leucopenia al inicio de la enfermedad, leucocitosis en etapas posteriores, trombocitopenia, hiponatremia, hipoalbuminemia, incremento mínimo de las aminotransferasas hepáticas en suero e hiperazoemia prerrenal. Las complicaciones pueden abarcar insuficiencia respiratoria, hematemesis, hemorragia cerebral y hemólisis. La enfermedad grave obliga a internar en la unidad de cuidados intensivos a 10% de enfermos hospitalizados. El agravamiento del trastorno suele asociarse con factores como vejez, un episodio primario y administración de alguna sulfonamida. La tasa de letalidad es de 1%. Diagnóstico y tratamiento. Los estudios serológicos de suero de las fases aguda y convaleciente proporcionan el diagnóstico y se ha elaborado un método inmunohistoquímico que identifica antígenos específicos para el grupo del tifus en muestras de biopsias.
El cultivo se utiliza muy poco y no se consigue con facilidad. La reacción en cadena de la polimerasa de la sangre no tiene sensibilidad suficiente. Cuando se sospecha tifo endémico, los pacientes deben recibir tratamiento empírico con doxiciclina, 100 mg cada 12 horas vía oral por 7 a 15 días. El cloranfenicol y la ciprofloxacina son alternativas menos efectivas. Fiebre de Tsutsugamushi. Epidemiología. Orientia Tsutsugamushi difiere de manera sustancial de las especies de Rickettsia en su constitución genética y su composición de la pared celular, por ejemplo, no posee lipopolisacáridos ni peptidoglucanos. Este microorganismo es perpetuado por transmisión transovárica de insectos trombicúlidos. Después de poner sus huevecillos, las larvas infectadas, las larvas rojas de los ácaros trombicúlidos son las únicas que se alimentan del hospedador, inoculan microorganismos en la piel. Las larvas rojas infectadas se encuentran particularmente en zonas donde hay vegetación espesa de matorrales, durante la temporada de lluvias en que los ácaros ponen sus huevecillos. La fiebre de Tsutsugamushi, fiebre fluvial japonesa, es endémica en las zonas oriental y meridional de Asia, norte de Australia e islas de los océanos Pacífico en su región occidental e Índico. Las infecciones son prevalentes en estas regiones. En algunas zonas, más de 3% de la población tiene la infección o se reinfecta cada mes. La inmunidad desaparece después de 1 a 3 años y el microorganismo muestra una notable diversidad antigénica. Los casos emergentes en Chile y África ponen en duda la epidemiología típica del tifo de la maleza, Tsutsugamushi. Manifestaciones clínicas. La enfermedad va de leve y de resolución espontánea hasta la forma letal. Después de un periodo de incubación de 6 a 21 días, el comienzo se caracteriza por fiebre, cefalea, mialgias, tos y síntomas gastrointestinales. Algunos individuos se recuperan de manera espontánea después de unos días. La descripción de un caso clásico incluye una escara en el sitio donde se alimentó el trombicúlido, linfadenopatía regional y maculopápulas, signos que rara vez aparecen en pacientes nativos. Menos de 50% de personas del hemisferio occidental muestra una escara y menos de 40% presenta una erupción, entre el cuarto y el sexto días de la enfermedad. En general, los casos graves incluyen encefalitis y neumonía intersticial por daño vascular. La tasa de mortalidad en casos clásicos no tratados es de 7%, pero quizás sea menor si se diagnostican todos los casos leves. Diagnóstico y tratamiento. Los elementos esenciales del diagnóstico de laboratorio son los métodos serológicos, anticuerpo fluorescente indirecto, inmunoperoxidasa indirecta y enzimo inmunoanálisis. La amplificación de los genes de Orientia de las escaras y la sangre con reacción en cadena de la polimerasa también es una estrategia efectiva. Los pacientes se tratan con doxiciclina vía oral, 100 mg cada 12 horas por 7 a 15 días, acitromicina, 500 mg por 3 días, o cloranfenicol, 500 mg cada 6 horas por 7 a 15 días. Algunos casos de tifo de la maleza en Tailandia responden poco a la doxiciclina o al cloranfenicol, pero sí a la citromicina y la rifampicina. Ehrlichiosis y anaplasmosis. Las ehrlichiosis son infecciones febriles agudas causadas por miembros de la familia Anaplasmataceae, conformada por organismos intracelulares obligados de 5 géneros: Ehrlichia, Anaplasma, Wolbachia, Candidatus neoehrlichia y Neorickettsia. Las bacterias residen en reservorios vertebrados y actúan en vacuolas de células hematopoyéticas y, para algunas especies, células endoteliales, figura 182, 4. 4 especies de Ehrlichia, 2 de Anaplasma y 1 de Neoehrlichia se transmiten a través de garrapatas a los humanos y causan infección que puede ser grave y prevalente. Ehrlichia chaffeensis, el agente de la ehrlichiosis monocitotrópica humana, y Ehrlichia muriceauclairensis infectan sobre todo fagocitos mononucleares. Ehrlichia ewingi y Anaplasma phagocytopilum infectan a los neutrófilos. Las infecciones con Candidatus neoehrlichia micurensis y con Anaplasma capra están menos caracterizadas, pero se sospecha que infectan neutrófilos y monocitos sanguíneos humanos, respectivamente. Ehrlichia, Candidatus neoehrlichia y Anaplasma se mantienen por transmisión horizontal garrapata-mamífero-garrapata, y los humanos solo se infectan de manera inadvertida.
Wolbachia origina enfermedades humanas causadas por filariosis, porque son importantes para la viabilidad y patogenia de estas últimas. Una estrategia para controlar la filariosis es que los antibióticos actúen predominantemente contra Wolbachia. Las neoricketsias parasitan duelas que a su vez parasitan caracoles acuáticos, peces e insectos. Se ha descrito solo una forma humana de neorickettsiosis. La fiebre Senetsu, una infección similar a la mononucleosis, identificada por primera vez en 1953, y que quizás se deba a la ingestión de carne cruda de peces que portan duelas infectadas por Neoehrlichia senetsu. Ehrlichiosis monocitotrópica humana. Epidemiología. Hasta enero de 2017 se habían notificado más de 14.048 casos de infección por Ehrlichia chaffeensis a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Sin embargo, la vigilancia prospectiva activa ha demostrado una incidencia incluso de 414 casos por 100.000 personas en algunas regiones de ese país. Muchas de las infecciones por Ehrlichia chaffeensis son identificadas en estados de la zona sur-central, suroriental y de la mitad de la costa atlántica, pero también se ha sabido de casos en California, Nueva York y Wisconsin. La garrapata texana, Amblyomma americanum, es el vector que durante todas las fases de su vida se alimenta del venado cola blanca, que es el principal reservorio. Los perros y los coyotes también fungen como reservorios y suelen carecer de manifestaciones clínicas. Las mordeduras de garrapata y las exposiciones a menudo son informadas por pacientes en áreas rurales. 64% de las infecciones ocurre entre mayo y julio. La mediana de edad de los pacientes con ehrlichiosis monocitotrópica humana es de 55 años. Sin embargo, 11% de las infecciones ocurre en niños menores de 19 años e incluye infecciones graves y letales. De los pacientes con ehrlichiosis monocitotrópica humana, el 59% son varones. Ehrlichia chaffeensis se ha detectado en Centroamérica, Sudamérica, África y Asia. Manifestaciones clínicas. Ehrlichia chaffeensis se disemina por vía hematógena desde el depósito de sangre de la piel, creado por la garrapata al alimentarse. Después de un periodo de incubación con una mediana de 8 días aparece la enfermedad. Las manifestaciones clínicas son indiferenciadas y comprenden fiebre, 97% de los casos, cefalea, 70%, mialgias, 68%, y malestar general, 77%. Algunos signos observados con menor frecuencia son náusea, vómito y diarrea, 28 a 57%. Tos, 30%. Eritemas, 29% en forma global y 6% como sintomatología inicial, y confusión, 20%. La ehrlichiosis monocitotrópica humana puede ser grave. 77% de individuos con la enfermedad corroborada necesita hospitalización y cerca de 2% fallece. Las complicaciones que ponen en peligro la vida incluyen insuficiencia renal, meningoencefalitis, síndrome de insuficiencia respiratoria del adulto, un síndrome semejante a la coagulación intravascular diseminada, neumonía, un síndrome semejante al choque séptico, insuficiencia cardíaca, hepatitis, hemorragia y en pacientes inmunodeprimidos, ehrlichiosis abrumadora. Los pacientes con diabetes, cáncer, trasplante de órganos, asplenia, hepatitis C o infección por virus de inmunodeficiencia humana tienen un riesgo relativo de 2,3 de morir. Los datos de estudios de laboratorio son útiles para el diagnóstico diferencial de ehrlichiosis monocitotrópica humana. 66% de los enfermos tiene leucopenia, en un inicio linfopenia y luego neutropenia. 86% tiene trombocitopenia, y 89%, concentraciones en suero elevadas de aminotransferasas hepáticas. A pesar de los recuentos bajos en las biometrías hemáticas, la médula ósea es hipercelular y puede haber granulomas no caseosos. La vasculitis no es componente de ehrlichiosis monocitotrópica humana. Diagnóstico. La ehrlichiosis monocitotrópica humana puede ser letal. Si no se administra tratamiento empírico con doxiciclina, 39 y 40% de los pacientes con ehrlichiosis monocitotrópica humana requiere ingreso a la unidad de cuidados intensivos y ventilación mecánica, respectivamente. Estas medidas no son necesarias en ningún paciente que recibe tratamiento empírico.
Además, la estancia en el hospital y la duración de la enfermedad se prolongan en 8 y 12 días, respectivamente, en pacientes no tratados. Los elementos que sugieren el diagnóstico son fiebre con la exposición sabida a garrapatas en las 3 semanas anteriores, trombocitopenia, leucopenia y mayor actividad de aminotransferasas séricas. En menor de 10% de los frotis de sangre periférica se identifican morúnculas. La erlichiosis monocitotrópica humana se confirma durante la infección activa por medio de amplificación con reacción en cadena de la polimerasa de ácidos nucleicos de Ehrlichia chafeensis en sangre obtenida antes de iniciar el tratamiento con doxiciclina. El serodiagnóstico en retrospectiva necesita que el cuadro clínico sea congruente y constante y que haya un incremento de las concentraciones de anticuerpos de Ehrlichia chafeensis de 4 tantos, hasta más de 128 en pares de sueros obtenidos con una diferencia de casi 3 semanas. Las pruebas diagnósticas específicas para erlichiosis monocitotrópica humana y anaplasmosis granulocitotrópica humana se presentan más adelante. Ehrlichiosis ewingi e infección por Ehrlichia muris euclairensis. Ehrlichia ewingi se asemeja a Ehrlichia chafeensis en su garrapata vectora, Amblyoma americanum, y en lo referente a vertebrados que actúan como reservorios, venado cola blanca y perros. Ehrlichia muris euclairensis causa infecciones humanas después de la exposición a la garrapata Ixodes scapularis en Wisconsin y Minnesota. Las infecciones por Ehrlichia ewingi y Ehrlichia muris se asemejan, pero son menos graves que la erlichiosis monocitotrópica humana. Muchos casos se observan en personas inmunodeprimidas. Se han documentado infecciones humanas con Ehrlichia canis como Ehrlichia subclínica. No hay pruebas diagnósticas serológicas específicas accesibles con facilidad para estas otras Ehrlichias, y las pruebas serológicas para Ehrlichia chafeensis pueden ser positivas cuando el agente infectante en realidad es una especie distinta de Ehrlichia. Infección por Candidatus neo-Ehrlichia micurensis. Candidatus neo-Ehrlichia micurensis, bacteria con clado filogenético entre Ehrlichia y Anaplasma, se identificó por primera vez en la garrapata Ixodes ricinus en los Países Bajos y en ratones y garrapatas Ixodes ovatus en Japón. Por medio de la amplificación génica amplia de 16 esvedver ácido ribonucleico ribosomal y análisis de secuencias, se identificó que este microorganismo era la causa de una enfermedad febril grave y en ocasiones prolongada en individuos inmunodeprimidos europeos que habían sufrido la mordedura de garrapatas o en pacientes chinos con una enfermedad febril leve después de haber sido mordidos por garrapatas Ixodes persulcatus y Hemapisalis consina. El cuadro clínico es similar a de erlichiosis monocitotrópica humana y anaplasmosis granulocitotrópica humana. Se han elaborado algunos métodos diagnósticos específicos, pero no se consiguen con facilidad. Tratamiento. Erlichiosis. La doxiciclina es efectiva para erlichiosis monocitotrópica humana, así como para erlichiosis. Este fármaco también induce la resolución de la infección por Candidatus neo-Ehrlichia micurensis. La administración de este antibiótico, 100 mg por vía oral o intravenosa cada 12 horas, o tetraciclina, 250 a 500 mg por vía oral cada 6 horas, disminuye las tasas de hospitalización y acorta la duración de la fiebre. Ehrlichia chafeensis no es susceptible al cloranfenicol in vitro y el empleo de este antibiótico ha generado controversias. Si bien algunos informes confirman la persistencia de Ehrlichia chafeensis en seres humanos, este dato es raro. Muchas infecciones se curan con ciclos breves de doxiciclina, continuar su administración 3 a 5 días después de la defervescencia. La rifampicina, a pesar de no haber sido estudiada lo suficiente, puede ser un fármaco útil en casos en que esté contraindicada la doxiciclina. Prevención. Para evitar erlichiosis monocitotrópica humana, Ehrlichia ewingi y Ehrlichia muris e infección por Candidatus neo-Ehrlichia micurensis, hay que evitar las garrapatas en las regiones endémicas. El empleo de ropas protectoras y repelentes contra los ácaros, la búsqueda cuidadosa de su presencia en el cuerpo después de exposiciones y la eliminación inmediata de las garrapatas adheridas pueden disminuir el riesgo de infección. Anaplasmosis granulocitotrópica de seres humanos. Epidemiología. En Estados Unidos, hasta el mes de abril de 2013, se habían notificado 25.288 casos de anaplasmosis granulocitotrópica humana a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, muchos de ellos provenientes de estados del Medio Oeste y el Noreste.
La distribución geográfica es similar a la de la enfermedad de Lyme, porque comparten la misma garrapata vectora Ixodes. En Estados Unidos, los ratones de patas blancas, las ardillas y el venado cola blanca, y en Europa, el venado rojo, son reservorios naturales de Anaplasma phagocytopilum. La incidencia de anaplasmosis granulocitotrópica humana alcanza su máximo de mayo a julio, pero la enfermedad puede surgir en cualquier mes del año, después de exposición a las garrapatas Ixodes. La anaplasmosis granulocitotrópica humana suele afectar a varones, 59%, y adultos mayores, mediana de edad, 51 años. Manifestaciones clínicas. La frecuencia serológica es importante en regiones endémicas y por ello es posible que muchos sujetos presenten infecciones subclínicas. El periodo de incubación de la anaplasmosis granulocitotrópica humana es de 4 a 8 días y después la enfermedad se manifiesta en forma de fiebre, 75 a 100% de los casos, mialgias, 75%, cefalea, 83%, y malestar general, 97%. Pocos pacientes presentan náusea, vómito o diarrea, 21 a 39%. Tos, 29%, o confusión, 17%. Casi invariablemente el exantema, 6%, es eritema migratorio confluente atribuible a enfermedad de Lyme. Muchas personas presentan trombocitopenia, 79%, o leucopenia, 60%, con aumento de la actividad de aminotransferasa hepática en suero, 91%. Las complicaciones que ponen en peligro la vida se presentan con mayor frecuencia en personas de edad avanzada, e incluyen insuficiencia renal, síndrome de dificultad respiratoria del adulto, un síndrome semejante a choque tóxico, neumonía y un síndrome semejante a coagulación intravascular diseminada o septicemia. Rara vez se observa meningoencefalitis en la anaplasmosis granulocitotrópica humana, pero se han publicado casos de plexopatía braquial, lesión de nervios craneales y polineuropatía desmielinizante. La infección de pacientes con un trastorno inmunodepresor preexistente, diabetes, fármacos inmunosupresores, asplenia, artritis, se asocia con un riesgo relativo de 3,0 de complicaciones que ponen en peligro la vida. De los enfermos con anaplasmosis granulocitotrópica humana, 31% se hospitaliza y 7% requiere cuidados intensivos. La tasa de letalidad por casos es del 0,6%, pero el riesgo relativo de muerte es de 16 si la infección ocurre en presencia de un trastorno inmunosupresor. La vasculitis y los granulomas no son componentes de anaplasmosis granulocitotrópica humana. Aunque los pacientes pueden infectarse al mismo tiempo con Borrelia burgdorferi y Babesia microti, transmitidas por la misma garrapata vector, hay poca evidencia de que la gravedad de estas infecciones aumente o de la persistencia de anaplasmosis granulocitotrópica humana. La anaplasmosis granulocitotrópica humana transmitida por transfusión, incluida la transfusión de sangre reducida en leucocitos o de plaquetas, ya se documentó en 9 casos. Diagnóstico. Es importante incluir en el diagnóstico diferencial padecimientos similares a gripe, durante estaciones en que está activa la garrapata Ixodes, mayo a diciembre, en especial después de picadura o exposición a garrapatas. La trombocitopenia, la leucopenia o el incremento de los valores séricos de aminotransferasa de alanina o aspartato, todas ellas coincidentes, incrementan la posibilidad de anaplasmosis granulocitotrópica humana. Muchos individuos con anaplasmosis granulocitotrópica humana generan anticuerpos contra el microorganismo de la enfermedad de Lyme, sin que presenten signos clínicos compatibles con esta entidad. Por eso, se debe incluir anaplasmosis granulocitotrópica humana en el diagnóstico diferencial de alguna sintomatología típica de enfermedad grave de Lyme. En 20 a 75% de las infecciones el diagnóstico se puede confirmar con los datos del estudio de un frotis de sangre periférica en busca de mórulas y neutrófilos. La práctica de reacción en cadena de la polimerasa en la sangre de individuos con enfermedad activa antes de recibir doxiciclina es una técnica sensible y específica. El diagnóstico serológico tiene carácter retrospectivo y necesita que se demuestre un incremento cuádruple en la cuantificación de anticuerpos contra Anaplasma phagocytopilum, hasta mayor de 160, en pares de muestras de suero obtenidas con una diferencia de un mes.
Puesto que la seroprevalencia es alta en ciertas regiones, no debe utilizarse una sola cuantificación durante la fase aguda para establecer el diagnóstico. Infección por Anaplasma capra. La infección humana por Anaplasma capra, aislada por primera vez en la sangre de cabra, se identificó en 28 pacientes del noreste de China. Los enfermos presentaban fiebre, cefalea, malestar, mareo, mialgia y escalofrío, pero estas manifestaciones eran menos intensas que en la anaplasmosis granulocitotrópica humana. Se registró hospitalización del 18% de los pacientes y 14% tenía trastornos subyacentes, como hiperglucemia, hipertensión, cardiopatía coronaria, diabetes y cáncer. 5 enfermos tuvieron manifestaciones graves, incluido uno con signos de encefalitis y presencia de ácido desoxirribonucleico de Anaplasma capra en el líquido cefalorraquídeo. Anaplasma capra se encuentra más a menudo en garrapatas Ixodes persulcatus en esa región. Todos los pacientes respondieron al tratamiento con doxiciclina y sobrevivieron. Tratamiento. Anaplasmosis granulocitotrópica humana. No se han realizado estudios prospectivos de tratamiento de la anaplasmosis granulocitotrópica humana. Sin embargo, es eficaz la doxiciclina, 100 miligramos, 2 veces al día. El uso de la rifampicina se acompaña de mejoría de la anaplasmosis granulocitotrópica humana en embarazadas y niños. La defervescencia se observa en término de 24 a 48 horas en muchos pacientes tratados. Prevención. La prevención de anaplasmosis granulocitotrópica humana exige evitar el contacto con garrapatas. La transmisión puede confirmarse incluso apenas 4 horas después de la picadura del insecto. Fiebre Q. La causa de la fiebre Q es Coxiella burnetii, un pequeño procariote intracelular que apenas en fecha reciente se cultivó en un medio sin células. Coxiella burnetii, un cocobacilo pleomórfico con una pared celular gram negativa, sobrevive en ambientes adversos. Escapa de la eliminación intracelular en los macrófagos al inhibir el paso final de la maduración del fagosoma, fusión de la catepsina, y se adapta al medio ácido interno de ese organelo mediante la producción de dismutasa de superóxido. La infección con Coxiella burnetii induce un conjunto de respuestas inmunomoduladoras, desde inmunosupresión en la fiebre Q crónica hasta la síntesis de autoanticuerpos, sobre todo contra el músculo liso y fosfolípidos. La fiebre Q comprende 2 síndromes clínicos amplios: infección aguda y crónica. La respuesta inmunitaria del hospedador, más que la cepa infectante, es el elemento que muy probablemente rija la aparición de la fiebre Q crónica. Coxiella burnetii sobrevive en monocitos de individuos con fiebre Q crónica, pero no en las mismas células de personas con fiebre Q aguda o de individuos no infectados. La anulación de la actividad bactericida del monocito infectado por Coxiella burnetii al parecer se asocia a producción excesiva de interleucina 10. La relación CD4 positivo/CD8 positivo disminuye en la endocarditis por fiebre Q. En personas con la fiebre aguda se identifican muy pocos microorganismos y una intensa reacción celular, en tanto que en la forma crónica se identifican muchos microorganismos y una respuesta celular moderada. El control inmunitario de Coxiella burnetii depende de los linfocitos T, pero entre 80 y 90% del material de aspiración de la médula ósea obtenido años después que el paciente se restableció de la fiebre Q, contiene ácido desoxirribonucleico del microorganismo. La multiplicación de Coxiella burnetii en los trofoblastos explica la gran concentración que alcanza en la placenta. Epidemiología. La fiebre Q es una zoonosis. Las principales fuentes de infección en los seres humanos son el ganado vacuno, ovino y caprino infectado. Sin embargo, los gatos, conejos, palomas, canguros y perros también sirven como fuentes para la transmisión de Coxiella burnetii a los humanos. El reservorio silvestre lo constituyen muchas especies, como garrapatas, coyotes, zorros grises, zorrillos, mapaches, conejos, venados, ratones, osos, aves, zarigüeyas y canguros. El perezoso de 3 dedos es importante en la transmisión de Coxiella burnetii en la Guyana francesa. En las hembras, Coxiella burnetii se localiza en el útero y las glándulas mamarias. La infección se reactiva durante el embarazo y después de la aplicación de radioterapia en modelos animales.
En la placenta se identifica un número importante de Coxiella burnetii y en el momento del parto, estos microorganismos son liberados al aire y la infección aparece después que el hospedador susceptible inhala las partículas en aerosol. Las tormentas de viento pueden generar aerosoles de Coxiella burnetii meses después de que el suelo fuera contaminado durante el parto. Se ha sabido de casos de infección de personas a 18 kilómetros de la fuente de contaminación. Puesto que se dispersa con facilidad como aerosol, Coxiella burnetii tiene el potencial de usarse en ataques bioterroristas, con una tasa de infectividad alta y neumonía como manifestación principal, capítulo S2. El tratamiento con anticuerpo contra el factor de necrosis tumoral alfa es un factor de riesgo para el desarrollo de la fiebre Q. A veces es muy difícil identificar la fuente de un brote de fiebre Q. En 2005, un brote de fiebre Q en un rancho para adiestramiento de caballos en Colorado se debió a la diseminación de la infección proveniente de 2 rebaños de cabras que habían sido compradas por los dueños del lugar. La reacción en cadena de la polimerasa confirmó la presencia de Coxiella burnetii en la tierra y entre las cabras. De 138 personas que habitaban en un área de 1,6 kilómetros en torno al rancho y que también se sometieron a análisis, 8%, mostraron pruebas de infección por Coxiella burnetii, y 8 de estos individuos no habían tenido contacto directo con el rancho. Los individuos en riesgo de contagiarse de fiebre Q son los que trabajan en rastros, veterinarios, ganaderos y otras personas en contacto con animales infectados, particularmente los neonatos, o con productos de la concepción. La hembra expulsa el microorganismo por la leche, semanas a meses después del parto. Un brote de fiebre Q asociado con la ingestión de leche sin pasteurizar confirmó la vía de transmisión oral, aunque esta vía es infrecuente. En casos raros, se da la transmisión entre seres humanos luego que la mujer infectada da a luz a su hijo, después de la autopsia de un sujeto infectado o por transfusión de sangre. Algunos datos sugieren que Coxiella burnetii también puede transmitirse por contacto sexual. Aplastar una garrapata infectada con los dedos ocasiona la transmisión de la fiebre Q. La conclusión es que puede presentarse inoculación por vía percutánea. Algunos modos inusuales de transmisión de Coxiella burnetii a los humanos incluyen tratamiento con células vivas de oveja fetal en Alemania, causante de 6 casos, 5 de Estados Unidos y 1 de Canadá. Las infecciones por Coxiella burnetii aparecen en casi todos los sitios geográficos, excepto en Nueva Zelanda y la Antártida. Por eso, la fiebre Q puede relacionarse con los viajes. El número de casos informados de fiebre Q en Estados Unidos varía entre 28 y 54 por año. Más del 70% de los mismos afecta a varones, y los meses de abril a junio constituyen el periodo más común para el contagio. La fiebre Q sigue siendo frecuente en Australia, donde ocurren 30 casos por millón de habitantes cada año. Los casos entre trabajadores de rastros en Australia descendieron en forma drástica gracias a un programa de vacunación. En Nueva Zelanda tuvo inicio un brote de fiebre Q en 2007, y para agosto de 2010 se habían comunicado más de 4.000 casos. La neumonía constituyó una manifestación común en este brote. El brote se debió a una combinación de cría de una gran cantidad de cabras en regiones cercanas a grandes poblaciones urbanas y factores ambientales. Las granjas donde no se propagó tenían una densidad de vegetación muy alta y una menor concentración de aguas freáticas. La fiebre Q es hiperendémica en Cayena, la capital de la Guyana francesa, donde causa 24% de todos los casos de neumonía. Las manifestaciones principales de la fiebre Q aguda varían con la región geográfica, por ejemplo, neumonía en Nueva Escocia y hepatitis granulomatosa en Marsella. Estas diferencias reflejan la vía por la que se transmite la infección, por ejemplo, consumo de leche contaminada para hepatitis e inhalación de aerosoles contaminados para neumonía, o diferencias en la cepa. En el brote de los Países Bajos rara vez se observaron secuelas de la infección en embarazadas. Este no fue el caso en las embarazadas de otros países. La edad corta parece proteger contra la infección por Coxiella burnetii. En un gran brote en Suiza, la frecuencia de infección sintomática fue 5 veces mayor en sujetos mayores de 15 años de edad, que entre quienes tenían menos de esa edad. En muchos brotes, hay un mayor ataque de varones que de mujeres.
Para explicar este fenómeno se propone que las hormonas femeninas tienen un efecto protector parcial. Manifestaciones clínicas. Fiebre Q aguda. Después de un periodo de incubación de 3 a 30 días, 1070 enfermos con fiebre Q aguda en el sur de Francia presentaron hepatitis, 40%, neumonía y hepatitis, 20%, neumonía, 17%, fiebre aislada, 14%, afectación del sistema nervioso central, 2%, y pericarditis o miocarditis, 1%. Otras manifestaciones menos comunes son colecistitis alitiásica, pancreatitis, linfadenopatía, rotura esplénica espontánea, anemia hipoplásica transitoria, necrosis de la médula ósea, anemia hemolítica, hemofagocitosis histiocítica, neuritis óptica y eritema nodoso. Los síntomas de la fiebre Q aguda son inespecíficos y los más frecuentes son fiebre, fatiga extrema, fotofobia y cefalea muy intensa, con frecuencia retroorbitaria. Otros más incluyen escalofrío, sudor, náusea, vómito y diarrea, que aparecen en 5 a 20% de los casos. La tos afecta a cerca del 50% de los individuos, con neumonía por fiebre Q. Pocas veces se observan manifestaciones neurológicas de la fiebre Q aguda. Sin embargo, en un brote en el Reino Unido, 23% de 102 individuos tuvo signos y síntomas neurológicos como manifestaciones principales. Puede haber un exantema inespecífico en 4 a 18% de los pacientes, algunos tienen urticaria. El recuento de leucocitos suele ser normal. La trombocitopenia aparece en cerca del 25% de los pacientes, y a menudo durante la etapa de recuperación hay trombocitosis reactiva. El número de plaquetas a veces rebasa los 10 elevado a la 6 por microlitro. En la radiografía de tórax se advierten a veces opacidades similares a las que se identifican en la neumonía por otras causas, pero la presencia de opacidades esféricas múltiples en individuos que se encuentran en áreas endémicas sugiere el diagnóstico de neumonía por fiebre Q. En ocasiones la fiebre Q aguda complica el embarazo. En una serie originó parto prematuro en 35% de las mujeres, y aborto o muerte neonatal en 43%. La muerte neonatal, previa o reciente, y el peso bajo al nacer son 3 veces más frecuentes en mujeres con seropositividad para Coxiella burnetii. Síndrome de fatiga posterior a fiebre Q. Es posible que se presente fatiga durante un periodo largo tras la fiebre Q en un 20% de los casos, y puede acompañarse de una constelación sintomática que incluye cefalea, sudoración, artralgia, mialgia, visión borrosa, fasciculaciones y linfadenopatía dolorosa. En las personas afectadas se detectó la persistencia crónica de un complejo de componentes celulares de Coxiella sin capacidad infectante pero que no sufre biodegradación, a la vez que sus antígenos y lipopolisacáridos específicos. Los pacientes que padecen este síndrome son portadores con más frecuencia de antígeno leucocitario humano de RB111 y del genotipo 2 del microsatélite del intron 1 del interferón gamma. Cuando los pacientes con síndrome de fatiga por fiebre Q se compararon con aquellos con síndrome de fatiga crónica, los primeros tuvieron menor probabilidad de ser mujeres y de haber sido tratados por depresión. La intensidad de la fatiga fue igual en ambos grupos y no hubo diferencia en la presencia de marcadores inflamatorios entre los dos grupos. La terapia cognitiva parece prometedora en pacientes con síndrome de fatiga por fiebre Q crónica. Aunque en fecha reciente se propuso renombrar esta entidad como fiebre Q persistente, los autores prefieren el término fiebre Q crónica. La variante crónica de la fiebre Q, que denota casi siempre la presencia de endocarditis, se observa a menudo en personas que tenían ya una valvulopatía cardíaca, inmunodepresión o insuficiencia renal crónica. Por lo general no hay fiebre o surge febrícula. Las vegetaciones valvulares se detectan solo en 12% de sujetos con ecocardiografía transtorácica, pero la tasa de detección es mayor, 21 a 50%, con la ecocardiografía transesofágica. Las vegetaciones observadas en la endocarditis por fiebre Q crónica son diferentes de las que aparecen en la endocarditis bacteriana y se manifiestan en las valvas en la forma de nódulos cubiertos por endotelio. Se necesita un alto índice de sospecha para establecer un diagnóstico oportuno. Los pacientes con fiebre Q crónica muchas veces padecen la infección por más de un año, antes de establecer el diagnóstico.
Es importante suponer que existe la enfermedad en toda persona con endocarditis y negatividad de cultivos. Además, todos los pacientes con valvulopatía cardíaca y una erupción purpúrica inexplicable, insuficiencia renal, apoplejía, insuficiencia cardíaca congestiva o con varias de las manifestaciones, deben ser sometidos a pruebas para detectar infección por Coxiella burnetii. Las personas con fiebre Q crónica tienen hepatomegalia o esplenomegalia, o ambas, que, en combinación con la presencia de factor reumatoide, aceleración de la velocidad de eritrosedimentación, una concentración alta de proteína C reactiva y mayores concentraciones de globulina gamma, incluso 60 a 70 gramos por litro, sugieren el diagnóstico. Otras manifestaciones de la fiebre Q crónica incluyen infección de prótesis vasculares, infección de aneurismas en grandes vasos, linfadenitis, infección ósea e infección crónica en una herida external. Las manifestaciones poco comunes comprenden trombocitopenia crónica, crioglobulinemia mixta y livedo reticularis. Diagnóstico. El aislamiento de Coxiella burnetii a partir de la capa de leucocitos de muestras de sangre o de muestras císticas mediante la técnica de centrifugación y cultivo es sencillo, pero se necesita un laboratorio con nivel 3 de bioseguridad. La reacción en cadena de la polimerasa permite la detección de ácido desoxirribonucleico de Coxiella burnetii en muestras císticas, incluidas las muestras incorporadas en parafina. Los estudios serológicos son el recurso diagnóstico más utilizado. La inmunofluorescencia indirecta es una técnica sensible y específica y constituye la más indicada. El factor reumatoide debe ser absorbido de la muestra antes de realizar la prueba. En la infección crónica, la concentración de antígeno de la fase 1 por lo general es mucho mayor que la de antígeno de la fase 2, por ejemplo, Coxiella burnetii con lipopolisacáridos truncados asociados con lesiones génicas durante los pasajes de laboratorio, y el diagnóstico no se debe basar solo en la serología. Por el contrario, se debe contemplar todo el contexto clínico. Una concentración de inmunoglobulina G en la fase 1 mayor de 6400 se considera un criterio importante para el diagnóstico de fiebre Q crónica, en tanto que la concentración mayor de 800 pero menor de 6400 constituye un criterio menor. En la fiebre Q aguda, es posible demostrar un aumento del cuádruple de la concentración en las muestras de suero de las fases aguda y convaleciente. El título de anticuerpo de la fase 2 es más alto que el de la fase 1 en la fiebre Q aguda. La tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa combinada con tomografía, FDG-PET/CT, es útil para localizar el sitio de infección en la fiebre Q crónica porque puede detectar no solo la infección valvular, también la infección intravascular en otra región, la osteomielitis y la linfadenitis. Tratamiento. Fiebre Q. Antibióticos. La determinación de la susceptibilidad antimicrobiana de microorganismos intracelulares como Coxiella burnetii conlleva dificultades metodológicas inherentes. En general, Coxiella burnetii es susceptible a tetraciclinas, trimetoprim sulfametoxazol y quinolonas. En algunas regiones, por ejemplo, Guyana Francesa, todos los aislados son resistentes a la eritromicina y la acitromicina, y 1 de cada 6 aislados de la Guyana Francesa fue resistente a la talitromicina. Hubo un reporte del surgimiento de resistencia a la doxiciclina durante el tratamiento de la endocarditis por fiebre Q. Por lo general se obtienen buenos resultados con la administración de 100 miligramos de doxiciclina 2 veces al día durante 14 días, en la fiebre Q aguda. Las quinolonas también son eficaces. Cuando la fiebre Q se diagnostica durante el embarazo, se recomienda el tratamiento con trimetoprim sulfametoxazol durante todo el embarazo. Como el trimetoprim es un antagonista del ácido fólico, debe administrarse un suplemento de ácido fólico, sobre todo durante el primer trimestre del embarazo. Un estudio mostró que no hubo muertes fetales, pero sí reducción sustancial de las complicaciones obstétricas en un grupo de pacientes con fiebre Q tratadas con trimetoprim sulfametoxazol. El tratamiento de la fiebre Q crónica es difícil y obliga a la vigilancia cuidadosa. La adición de hidroxicloroquina, para alcalinizar el fagolisosoma, hace que la doxiciclina adquiera capacidad bactericida contra Coxiella burnetii y en la actualidad esta combinación es el régimen preferido.
La combinación de doxiciclina, 100 mg cada 12 horas, e hidroxicloroquina, 200 mg cada 8 horas, con la concentración plasmática conservada en 0,8 a 1,2 microgramos por mililitro, durante 18 meses, es mejor que la combinación de doxiciclina y ofloxacina. Entre 21 pacientes que recibieron doxiciclina e hidroxicloroquina, 1 murió a consecuencia de una complicación quirúrgica, 2 aún se encontraban en tratamiento al concluir el estudio, 1 todavía se estaba valorando y en 17 se había logrado la curación. La duración promedio del tratamiento fue de 31 meses. En el grupo con ofloxacina y doxiciclina, en que se incluyeron 14 pacientes, 1 murió, 1 aún se encontraba en tratamiento, 7 habían presentado recaída y 5 se encontraban curados al concluir el estudio. El tratamiento óptimo de la endocarditis por fiebre Q obliga a cuantificar la concentración inhibidora mínima de doxiciclina, propia del microorganismo que afecta al paciente, y a cuantificar las concentraciones del antibiótico en suero. La relación entre concentración sérica / concentración inhibidora mínima de doxiciclina mayor de 1 se acompaña de disminución rápida de la concentración de anticuerpos de fase 1 con el régimen de doxiciclina, hidroxicloroquina. Es importante advertir a toda persona que recibirá el régimen anterior, la posibilidad de fotosensibilidad y efectos tóxicos en retina. La combinación de doxiciclina e hidroxicloroquina obtuvo buenos resultados en una persona con infección por virus de inmunodeficiencia humana y endocarditis por fiebre Q. El tratamiento de la fiebre Q crónica a veces se complica por la reacción de Harris-Scherzer. El tratamiento de los aneurismas aórticos infectados por Coxiella burnetii es el mismo que el de la endocarditis por fiebre Q. A menudo se necesita una intervención quirúrgica. Si es imposible utilizar la combinación de doxiciclina e hidroxicloroquina, el régimen debe incluir como mínimo 2 antibióticos activos contra Coxiella burnetii. Se ha utilizado con buenos resultados rifampicina, 300 mg una vez al día, en combinación con doxiciclina, 100 mg cada 12 horas, o ciprofloxacina, 750 mg cada 12 horas. El tratamiento de los pacientes con endocarditis por fiebre Q es complejo y de preferencia lo debe llevar a cabo una persona con experiencia en el manejo de esta enfermedad. Una parte fundamental del tratamiento de estos pacientes es vigilar la concentración de anticuerpos cada 3 meses. Por eso, es necesario comunicarse con el laboratorio para pedirles que guarden las muestras de suero de estos pacientes con la finalidad de realizar pruebas en la muestra actual y una de las anteriores. Aún no existe consenso en cuanto a la concentración de anticuerpos que debe alcanzarse para interrumpir el tratamiento. Sin embargo, es razonable suspender el tratamiento si los valores de anticuerpo inmunoglobulina G contra el antígeno de la fase 1 disminuyeron 4 veces en un año, si el anticuerpo inmunoglobulina M contra el antígeno de la fase 2 desapareció y si el estado clínico del paciente es estable. Los pacientes con fiebre Q aguda y lesiones en válvulas cardíacas nativas, por ejemplo, válvula aórtica bivalvad, válvulas protésicas o material protésico intravascular, deben someterse a vigilancia serológica cada 4 meses durante 2 años. Si la cuantificación de inmunoglobulina G contra antígenos de fase 1 es mayor de 800, se justifica la realización de otras pruebas. Algunos expertos recomiendan que los pacientes con valvulopatía y fiebre Q aguda reciban doxiciclina e hidroxicloroquina para prevenir la evolución a fiebre Q crónica. En las mujeres en que se detecta un perfil serológico compatible con fiebre Q crónica tras el parto, deben administrarse hidroxicloroquina y doxiciclina durante 1 año. Fármacos biológicos modificadores. El interferón gamma produjo buenos resultados en el tratamiento de un niño de 3 años con fiebre, dolor abdominal y trombocitopenia por Coxiella burnetii, que no había sido erradicada con los antibióticos habituales. Muchas personas con hepatitis granulomatosa por fiebre Q presentan fiebre persistente que no mejora con los antibióticos. En estos casos, la administración de 0,5 mg de prednisona por kilo de peso ha logrado efervescencia en 2 a 15 días y se disminuye en los siguientes 30 días paulatinamente la dosis del glucocorticoide. Prevención. La vacuna con microorganismos completos, QVAX, autorizada y distribuida en Australia previene en forma eficaz la fiebre Q en trabajadores de rastros.
Antes de aplicarla, se practica una prueba cutánea intradérmica con vacuna diluida de Coxiella burnetii, se hacen estudios serológicos y se busca el antecedente de posible fiebre Q. La vacuna se usa solo en individuos sin el antecedente de la fiebre y con resultados negativos en los estudios serológicos y las pruebas cutáneas. Las prácticas adecuadas en la cría de animales son importantes para prevenir la contaminación generalizada del entorno con Coxiella burnetii. Entre ellas están aislar a las hembras que abortan, hasta 14 días. Elevar la altura de los comederos para que las excretas no contaminen el alimento. Destruir materiales abortados, por ejemplo, quemar y enterrar membranas fetales y animales mortinatos, y utilizar mascarillas y guantes al manipular los materiales de un aborto. En el brote de los Países Bajos, fue eficaz la vacuna de ovejas y cabras y un programa para sacrificar a los animales. En el entorno de investigación se utilizarán solo hembras preñadas seronegativas y solo se permitirá el uso de animales seronegativos en unidades de convivencia con mascotas. Durante un brote de fiebre Q y hasta 4 semanas después de controlarlo, no deben aceptarse donaciones de sangre de las personas que habitan en el área afectada.